dos, los microfilamentos, ay, caray, los microfilamentos y los microtúbulos, ¿sí? Esos son los dos que nos van a estar ocupando en esta parte del tema, ¿sí? Microfilamentos y los microtúbulos. Recuerden que los filamentos intermedios, pues en realidad no tenían una función de especialización, bueno, para formar especializaciones de membrana. Recuerden que los filamentos intermedios más bien sirven como uniones intercelulares, ¿sí? Nos van a servir para formar, perdón, para unir a una célula con otra. Por ejemplo, platicábamos en una clase anterior, ¿no? Que una célula epitelial está inmediatamente después de la otra célula epitelial. Y yo creo que ya están cansados de escuchar esto, pero se los voy a repetir. Un epitelio siempre, siempre, siempre va a requerir de una membrana basal, ¿sí? Entonces, estos filamentos intermedios, los filamentos intermedios, forman las uniones intercelulares, ¿sí? Que mantienen cohesivas a nuestras células. Entonces, gracias a los filamentos intermedios se forman las uniones denominadas desmosomas, ¿sí? Pero también los filamentos intermedios nos ayudaban a fijar a una célula con su matriz extracelular o a una célula epitelial con su lámina basal, ¿sí? Entonces estos eran los hemidesmosomas. Sí, si se pusieron a leer ayer sobre el citoesqueleto como se los pedí, leyeron sobre estos dos, ¿verdad? Los desmosomas y los semidesmosomas. Entonces, estas uniones intercelulares están a cargo de los filamentos intermedios. Entonces, es todo lo que tenemos que hablar de ellos, ¿sí? Los filamentos intermedios en cuanto a un epitelio tienen una función más allá de esto, ¿sí? Unir una célula con otra célula por medio de desmosomas, ¿sí? Una unión, bueno, vamos a anotarlo, ¿sí? Para que no se nos olvide. Un desmosoma es una unión de una célula con otra célula, ¿sí? Y un hemidesmosoma une a una célula con su matriz extracelular o su lámina basal, ¿sí? Estoy abreviando ahí, son términos que ya hemos utilizado y bueno, no se preocupen, los vamos a ir profundizando después. Entonces, desmosomas unen células con células, hemidesmosomas unen células con su matriz extracelular o con su lámina basal. Listo. Ok, eso es todo lo que tenemos que platicar sobre los filamentos intermedios. Los que sí quiero profundizar un poquito más son los microfilamentos y los microtúbulos, ¿sí? Entonces, sobre esos, les recuerdo que tanto microfilamentos como filamentos, perdón, tanto microfilamentos como microtúbulos están formados por subunidades proteicas, ¿sí? Ambos están formados por su proteína específica. El monómero que forma los microfilamentos es la actina, ¿sí? Entonces, microfilamentos están formados por actina globular, ¿sí? Y los microtúbulos están formados por tubulina, tubulina, ¿sí? Entonces, cada una de estas proteínas se va a polimerizar para formar un filamento que va a cumplir una función. Recuerden que con filamento en biología celular nos referimos a una cuerda, ¿sí? Una estructura que se alarga de manera longitudinal a través de una célula, ¿no? Entonces, la función, perdón, de estas proteínas va a ser polimerizarse para formar filamentos, ¿sale? Bueno, entonces vamos a seguirle para recordar qué onda con la función del esqueleto. Y precisamente, aquí les platicaba, ¿no? Sobre el movimiento celular, sobre reforzar a las células, sobre procesos como la citocinesis, como la adherencia de una célula con otra célula y con la matriz extracelular, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De los desmosomas y los semidesmosomas y la modificación de la morfología celular. Entonces, hablando de esta modificación celular, están las especializaciones de membrana. Y vamos pues a platicar de, bueno, todo esto ya lo habían visto, ¿eh? Microfilamentos, pues, ya les dije, son como pequeñas cuerdas delgaditas, ¿sí? Gracias a su diámetro. Me preguntan por ahí cuánto miden los microfilamentos. En promedio, unos 5, unos 7 micrómetros,
¿sí? No superan los 7 micrómetros de diámetro. Entonces, perdón, nanómetros, entre unos 5 y unos 7 nanómetros, ¿sí? O sea, son chiquititos. Recuerden que una célula eucariota mide hasta unos 100 micrómetros, ¿sí? Micrómetros, ojo con las unidades. Vamos a decir que esta es una célula eucariota que mide unos 100 micrómetros. Entonces, ¿cuánto es un nanómetro? Un nanómetro es la milésima parte de un micrómetro, ¿sí? Entonces, pues aquí vamos a ver que un microfilamento, pues en realidad va a ser una cosita diminuta, ¿sí? En comparación con la célula. ¿Vale? Entonces, ojo con las unidades, vean las dimensiones de cada una de las estructuras que vamos a ver, ¿sí? El diámetro de esta pequeña proyección de membrana que acabo de dibujar aquí sería de unos 5 a unos 7 micrómetros, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque están hechas de microfilamentos, ¿de acuerdo? Recuerden que esto que estoy platicando no es parte del tema, ¿eh? Nada más es un repaso, es algo que ustedes ya saben. Ay, miren, precisamente, cuando hablamos de los microfilamentos en el tema de biología celular, ¿sí? En el tema de biología celular, pues les puse como ejemplo. Yo creo que identifican esto, ¿no? A ver, echen un ojo. ¿Qué tipo de epitelio es? ¿Plano, cúbico o cilíndrico? A ver, véanlo. ¿Es plano, cúbico o cilíndrico? Cilíndrico, ¿verdad? Exactamente, es un epitelio cilíndrico. ¿Cómo lo supieron? Bueno, recuerden que lo sabemos porque podemos definir la división de la lámina basal con respecto al epitelio, ¿sí? Y ya viendo la forma de la célula, por ejemplo, esto es una sola célula, ¿verdad? Y vean cómo esta célula individual se proyecta sobre el eje longitudinal. Ay, mira, muy importante, me hacen me señalan acá una característica bien importante, su núcleo, exactamente, su núcleo también es bastante alargado, ¿sale? Entonces, este es un epitelio cilíndrico. ¿Por qué? Porque en la célula predomina el eje longitudinal con respecto a la lámina basal. Fíjense que esta línea irregular que tracé aquí sería la lámina basal. ¿Sí? Y me dicen también, sería un epitelio cilíndrico simple, exactamente, cilíndrico simple, ¿por qué? Pues porque es una sola célula, ¿verdad? No vemos capas de células sobre células. Y precisamente sobre los microfilamentos les hablaba de una especialización de membrana que se llama borde de cepillo, que corresponde pues a a las microvellosidades, ¿sí? Bueno, las microvellosidades las encontramos en estructuras anatómicas como el intestino delgado, ¿sí? Porque este borde de cepillo, estas microvellosidades, lo que van a hacer es aumentar la superficie de contacto entre una célula y la sustancia que esa célula va a absorber, ¿no? Les decía, nos comemos unos tacos al pastor, ¿sí? Y esos tacos al pastor los vamos a fragmentar en porciones más pequeñas, ¿sí? Luego en el estómago se van a, se van a degradar por medio de enzimas. Y en en una pequeña porción del intestino delgado también se van a seguir degradando. Y entonces ahí nosotros vamos a liberar biomoléculas como proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿sí? O sea, pues por medio de la digestión mecánica y la digestión química vamos a obtener proteínas, carbohidratos, lípidos, que son útiles para nuestro metabolismo, ¿sí? Entonces, los enterocitos, vamos a ponerle aquí nombre, este es un enterocito, los enterocitos del intestino delgado a nivel del yeyuno están especializados en la absorción de nutrientes, porque luego vamos a ver que estas células reciben una vascularización directa, ¿sí? O sea, muy relacionado con este epitelio va a haber vasos sanguíneos. Recuerden que un epitelio siempre está unido a un tejido conjuntivo subyacente, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Entonces, todo este tejido conjuntivo que nosotros vemos aquí es muy vascularizado. Entonces, es una gran vascularización muy ordenada y esa vascularización va a llegar a las células cilíndricas que están formando ese epitelio, ¿sí? Entonces, vamos a ver ramas de pequeños capilares que llegan a estas células, ¿sale?
Bueno, entonces, pues, nuestra célula cilíndrica es capaz de absorber, vamos a decir, a estos carbohidratos, ¿no? Los va a absorber. Entonces van a pasar por su citoplasma y van a llegar al vaso sanguíneo que irriga a esta porción del intestino, ¿sí? Esa es su función. Entonces, pues va a captar biomoléculas, ¿verdad? Pero en su región apical, como lo habíamos platicado, hay pequeñas especializaciones de membrana que son las microvellosidades, como pequeños pelitos, ¿sí? Véanlo de esa forma, como pequeños pelitos que van a, como les digo, aumentar el tiempo de contacto y sobre todo la superficie de contacto entre esta célula. O sea, imagínense que nuestra célula cilíndrica es solamente su membrana, ¿sí? Solo membrana y ya. Bueno, pues sí va a haber un transporte de sustancias, ¿verdad? Sí se van a estar transportando carbohidratos, proteínas, lo que sea, sí. Pero por aquí, con estos pequeños pelitos, con estas pequeñas vellosidades, ¿sí? Que van a fijar a las biomoléculas, pues la absorción va a ser mucho más eficiente. ¿Por qué? Repito, la función de estas microvellosidades es aumentar la superficie de contacto, ¿sí? O sea, fíjense lo limitado. A ver, vamos a hacer un diagrama un poquito más grande para que se entienda mejor. A ver, vamos a decir que esta es la superficie de nuestro enterocito, ¿no? ¿Y cuál es su superficie de absorción? ¿Cuál sería su superficie absortiva? Bueno, pues sería esto, ¿no? Esto que estamos pintando de rojo. Esa sería su superficie de absorción. Pero ahora, con especializaciones de membrana, como las microvellosidades, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver que estas microvellosidades se proyectan hacia el exterior, ¿sí? Y cubren un mayor espacio de nuestra célula, ¿sí? Van a estar cubriendo un mayor espacio, una mayor superficie, y gracias a y gracias a esa mayor superficie, las biomoléculas que pasan al intestino delgado se van a absorber mucho más eficientemente. Entonces, la superficie de absorción de nuestro enterocito se vería aumentada drásticamente, ¿verdad? Y bueno, fíjense que no es un solo enterocito en este epitelio, ¿verdad? Son muchísimos, muchísimos, muchísimos que tienen la función absortiva. ¿Sale? Entonces, pues, la función de las microvellosidades está relacionada con la absorción. ¿Por qué? Porque estas microvellosidades, como les digo, aumentan la superficie de contacto entre una célula y la sustancia que van a absorber, ¿sí? Entonces, a esta estructura, de manera, iba a decir macroscópica, pero no macroscópica, ya de manera en general, se le conoce como borde de cepillo, o sea, el conjunto de todas las microvellosidades que forman todos los enterocitos de este epitelio, se le conoce como borde de cepillo, ¿sí? Bueno, entonces, pues ahí está. Células cilíndricas intestinales que tienen una función de absorción. A ver, ¿qué me preguntaban por acá? ¿Esas cavidades que hay en el epitelio son invaginaciones? O sea, como esto que vemos aquí. A ver, vamos a ponerle aquí una rayita para... O sea, ¿esto o te refieres a estas, las que son como circulares? A ver, ¿al uno o al 2? ¿A cuál te refieres? Que si son invaginaciones. Porque ninguna lo es, ¿eh? A ver, entonces las microvellosidades absorben carbohidratos, por ejemplo, y lo llevan a la sangre. Sí, absorben biomoléculas, no solo carbohidratos, absorben biomoléculas, carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Sale? Bueno, a ver, las que parecen parábolas más abajo. Ah, ya, estas. Sí, esta sería como una glándula, exactamente. Estas son las famosas glándulas de Lieberkühn. Ya las vamos a ver en su momento, ¿sí? Pero sí, son son las invaginaciones de membrana que se conocen como glándulas de Lieberkühn. Ya las vamos a ver en su momento. Y bueno, aprovecho esta imagen para explicar lo que me preguntaban hace ratito sobre caliciforme. ¿Qué es eso de células caliciformes? Son estas que se encuentran infiltrando en el epitelio, ¿sí? Están infiltradas en el epitelio cilíndrico. A ver, déjenme leer las preguntas, ¿sí?
Entonces, el enterocito es la parte de arriba de la célula cilíndrica o las que están cerca de la sustancia. No, escucha el nombre, enterocito. ¿A qué hace referencia el término cito? Célula, ¿sí? Entonces, el enterocito es toda la célula, ¿sí? Toda la célula. Y en ese enterocito, ay, ahí no agarré una célula, pero bueno, imagínate que es una célula. Y en esa célula, pues vamos a encontrar las microvellosidades, ¿sí? Entonces, enterocito es toda la célula, ¿sale? Entonces, las microvellosidades son vellos microscópicos y sirven para aumentar la superficie de contacto y por ahí pasan las sustancias. Ajá, exactamente. ¿Sale? Bueno, andamos en revestimiento y esas son ya glandulares. Sí, las glándulas, de esas que les estoy hablando, las glándulas de Lieberkühn son un epitelio secretor. Ahorita no me voy a meter con eso. ¿Sale? Ya después lo vamos a hablar. Ok, entonces les decía, me voy a tomar aquí un momento para explicarles sobre las células caliciformes de las que me hablaban hace un momento, ¿no? En muchos epitelios, en muchos epitelios, en la mayoría de todos nuestros epitelios, vamos a encontrar a estas células caliciformes, ¿sí? Infiltrando a nuestros epitelios. Entonces, estas células caliciformes están encargadas de una función. Estas células caliciformes se encargan de la secreción de un conjunto de proteínas especialísimas, mucinas. Ay, caray. Mucinas, ¿sí? Las células caliciformes se encargan de la secreción de mucinas, ¿sí? Mucinas es un conjunto de mucopolisacáridos, ¿sí? Un conjunto de mucopolisacáridos que de manera macroscópica nosotros vamos a ver como moco, ¿sí? Entonces, todo lo que es una mucosidad en nuestro organismo está sintetizado en gran mayoría, en su gran mayoría, por estas células, las caliciformes, ¿sí? Entonces, las células caliciformes secretan un conjunto de proteínas que se llaman mucinas. ¿Qué son las mucinas? Moco, ¿sale? Entonces, en la cavidad nasal tenemos a los senos paranasales, ¿sí? Ya saben, chicos, ¿eh? Me estoy alargando porque ahorita me faltan muchos y no quiero, y no quiero cubrir tanto el tema para que no se me pierdan los que faltan, ¿sí? Entonces me estoy alargando y estoy profundizando en otros temas, pues no más para eso, ¿sí? Así que ustedes atentos, está interesante también. A ver, ¿cuántos de ustedes sabían que los mocos se llaman mucinas? Pues no, ¿verdad? Bueno, ahorita seguimos platicando de eso. Entonces, pues les decía, en los senos paranasales, ¿sí? Nosotros tenemos una mucosa secretora. Ojo con los términos que acabo de utilizar, ¿eh? Ojo, mucosidad y mucosa, ¿sí? Porque no son lo mismo, no se me vayan a confundir. Hay mucosidad, ¿sí? Una mucosidad no es lo mismo que una mucosa. Luego vamos a ver qué es eso de mucosa, ¿sí? Pero no es lo mismo. Entonces, en la mucosa nasal, escuchen lo que acabo de decir, en la mucosa nasal, rapidito se los menciono nada más, la piel pues de la nariz, tenemos un epitelio secretor, ¿sí? Y ese epitelio secretor consiste en células caliciformes. ¿Cuál es la función de los senos paranasales? Pues la producción de mucosidad, ¿sí? La producción de mocos, pues. Entonces, estas mucosidades, estas mucinas, dependiendo de su composición, van a tener diferentes funciones en nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué función tendrían en el sistema digestivo? Bueno, se los adelanto, ya lo vamos a ver después con mucho detalle, pero por ejemplo, en la cavidad oral, ahí eso parece una B, en la cavidad oral, ay caray, en la cavidad oral, la composición de estas mucinas va a ser muy diferente a la que encontramos en la cavidad nasal. En la cavidad oral es un 95% agua y un 5% mucina, ¿sí? Entonces, la función de estas mucinas es formar a la saliva, junto con otras sustancias, pues, ¿sí? Entonces, nuestra saliva tiene, fíjense, un 5% de moco. ¿Qué función tiene la saliva? O bueno, mejor dicho, la mucina en la cavidad oral, lubricar el paso del bolo alimenticio, ¿no? O sea, una vez que nosotros
trituramos a nuestros alimentos y los convertimos en lo convertimos en un bolo, ¿sí? O sea, pues en un cuerpo compactado, lo tenemos que hacer atravesar el esófago. Entonces, para lubricar el paso de ese bolo alimenticio a través de la cavidad oral, pues está esta mezcla de mucinas con agua, ¿no? En la cavidad nasal, en una cavidad nasal normal, ¿sí? Donde no hay enzimas que degradan al. En una cavidad nasal normal, tenemos un 50% de mucinas y un 50% de agua, ¿sí? ¿Y qué función tiene la mucina en la cavidad nasal? A ver, vamos a anotarlo acá. En la cavidad oral tiene la función de, ay, no se ve. Bueno, vamos a ponerle una flechita, ponerle aquí una flechita indicando que esta es en la cavidad oral. En la cavidad oral, ¿qué función tienen las mucinas? Lubricación, ¿sí? Facilitar el paso, pues, del bolo alimenticio, del alimento triturado a través del esófago. ¿Qué función tienen, qué función tienen los mocos en la cavidad nasal? La función de la mucosidad es, pues, formar una barrera química, ¿sí? Es retener cuerpos extraños, retención de cuerpos extraños, ¿sí? Porque no respiramos solo aire, ¿verdad? O sea, imagínense qué chido que respiráramos solo aire, perdón, pero no, respiramos también partículas de polvo, partículas de polen, respiramos células epiteliales muertas, respiramos fragmentos sólidos que están flotando en el aire, ya habíamos platicado de eso, ¿no? Entonces entra de todo. Y para retener a esos cuerpos extraños en la cavidad nasal, pues tenemos una mezcla de 50% mucina y 50% agua. Los mocos, pues, para retener a esos cuerpos extraños. Luego, en la mucosa gástrica, en el estómago, vamos a ponerle acá, estómago. En la mucosa gástrica, la composición es más o menos como acá, ¿sí? Una buena proporción de agua, 90% agua y un 10% proteína, mucina, pues, mucina, ¿sí? ¿Y qué función tiene en el estómago esta mucina o este moco? ¿Qué hace el moco en el estómago? Protegernos, ¿sí? Porque luego vamos a ver que el jugo gástrico producido en el estómago está en su gran mayoría formado por ácido clorhídrico, una sustancia súper corrosiva. Entonces, para proteger el epitelio secretor de nuestro estómago, tenemos esta mezcla de mucinas, esta mezcla de mocos, ¿sí? Que forman más bien como un gel protector. Entonces la función es protección, ¿sí? Nada más aquí les aclaro que en el estómago la producción de mucinas no está a cargo de las caliciformes, ¿sí? Está a cargo de glándulas específicas para eso. Y ya luego vamos a ver cuáles. Y en el intestino lo mismo, ¿sí? En el intestino tiene la misma función. Vamos a ponerle aquí estómago intestino. ¿Sí? Nada más que recuerden, en el estómago y en el intestino, las células caliciformes pues no producen esa gran cantidad de moco. ¿Sí? Sí hay para apoyar, pero en el estómago están las glándulas pilóricas y y las células mucosas, y en el intestino están las glándulas de Brunner. Ya luego las vamos a ver, ¿eh? No se preocupen ahorita por aprenderse eso que les dije. Luego lo vamos a ver. Pero bueno, ya contestando la pregunta que me hacían hace ratito sobre las caliciformes, eh, esa es su función, producir mucinas, ¿sí? Que en diferentes proporciones, pues como lo pueden ver aquí, tienen diferentes funciones, ¿sale? Entonces, ahora, ¿por qué se llaman caliciformes? Pues porque tienen forma como de un cáliz. ¿Sí saben qué es un cáliz? Una copa, ¿no? Entonces estas células tienen forma como de una copa, como algo así, ¿no? Y pues precisamente lo que vemos, miren.
esta es una caliciforme, esta es una caliciforme, esta es una caliciforme, por su forma de cáliz, ¿no? Como una copa. Ándale, como la de Harry Potter. Sale. Bueno, a ver, entonces pues ahí está la cosa, chicos, sobre el epitelio cilíndrico, sobre las mucinas, sobre las microvellosidades y todo esto. ¿Sale? A ver, vamos a leer las preguntas que tenemos por acá en el chat. ¿Qué es eso de mucina? Yo creo que ya se contestó, ¿no? ¿Qué es mucina? Mocos, así, mocos. Ya que en diferentes proporciones, pues van a tener diferentes funciones, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos un repaso general de todo lo que hemos visto? De todo lo que hemos visto, hombre, ocupamos todo el día y nada más tenemos una hora. Funciona como barrera en la cavidad nasal, hablando de, ajá, como una barrera química, ¿verdad? ¿Qué sería lo peor que entra a nuestro organismo cuando respiramos? Pues depende, ¿no? Depende. Si estoy en mi casa, yo creo que nada. Si estoy en la calle, no sé, partículas solidificadas de heces, ¿no? Heces humanas o heces de animales. Si están en la clínica, algún patógeno súper resistente o algún virus aéreo, no sé. Depende de dónde estén, ¿no? A ver, proteger el estómago. Ah, hablando de las mucinas del estómago, sí, proteger. ¿La cantidad de la mucina y de agua se puede ver afectada por alguna razón? Sí, claro que sí. Estas mezclas son en la condición fisiológica, ¿no? Nosotros estamos hablando de una persona que se encuentra en el estado fisiológico, pero nosotros nos podemos desviar de ese estado y entrar en una patología, ¿no? Y cambiar la homeostasis de nuestro cuerpo. Recuerden que homeostasis es un equilibrio. Entonces, si yo pierdo ese equilibrio, no voy a producir esto así. Por ejemplo, vamos a pensar en la cavidad nasal, ¿no? Si yo estoy deshidratado, ¿no? Si estoy deshidratado y no estoy produciendo o bueno, no estoy utilizando eficientemente a mi agua corporal, bueno, pues esta mezcla va a tener un desequilibrio, ¿no? Va a haber más mucinas. Y ahí es donde la mucosidad nasal se encuentra más sólida, ¿sí? Más, como endurecida. Y esa no va a cumplir una función, ¿sí? No va a cumplir la función de retener a esos cuerpos extraños. O también puede pasar que por alguna patología infecciosa, por ejemplo, cuando nosotros adquirimos un rinovirus o un adenovirus, esos suelen secretar enzimas que degradan precisamente a las mucinas. ¿Se acuerdan, no? La neuraminidasa. Entonces, esa neuraminidasa degrada a las mucinas y entonces la cantidad de mucinas disminuye y tampoco va a cumplir la función, ¿no? Luego, por eso es más agua que mucinas y por eso andamos moqueando, ¿no? Cuando tenemos un resfriado, porque la cantidad de mucinas disminuye y entonces el moco es más agua, ¿sí? Es más agua y por eso anda ahí el escurrimiento nasal tan típico de una enfermedad respiratoria. Entonces, la cantidad de mucina y de agua puede variar, sí, puede verse afectada si estamos deshidratados, si estamos enfermos, si tenemos alguna patología, si hay algún microorganismo, qué sé yo, pero sí, pueden variar. A ver, ese moco del estómago, ¿cuánto tarda en regenerarse? Bueno, lo que les decía, se está regenerando constantemente, ¿no? En una persona que se encuentra en el estado fisiológico, se regenera constantemente, todo el tiempo, entonces nunca falta. Porque imagínense, si falta, ahí entraríamos, por ejemplo, a un proceso de ulceración de la mucosa, porque repito, la mayoría de nuestro ácido, perdón, de nuestro jugo gástrico es ácido clorhídrico y ese es un ácido extremadamente corrosivo. Nuestro estómago es básicamente piel, ¿sí? Entonces, imagínense si dejamos en contacto ese ácido con esa piel del estómago, esa mucosa estomacal. Luego les digo la diferencia entre piel y mucosa, ¿eh? Porque no vayan a decir, ay, el profe de premedicina del Sol Maya me dijo que el estómago es piel. No, se parece mucho, ¿sí? Pero luego les digo la diferencia. Entonces, está constantemente regenerándose, ¿sí? Constantemente. Así que, bueno, no podemos estar sin esas mucinas. Ya que si no se regenera, entonces otra vez les hablo de un estado patológico, ¿no? Y ahí es donde pueden ocurrir las úlceras gástricas. A ver, hoy tendremos, sí, hoy toca premedicina en los seminarios.
¿Solo el intestino delgado tiene vellosidades? No, también el intestino grueso. ¿Por qué cuando nos enfermamos de gripa nuestra mucina es verde? Pues fíjate que en realidad no es solo cuando te enfermas de gripa, ¿eh? Ese es el color normal, ¿sí? Pero más bien cuando te enfermas de gripa es como transparente, porque les digo, en un resfriado común, a lo que nosotros le llamamos gripa, pasa eso de la dilución y sería más bien como blanca, ¿sí? ¿Todo esto vendrá en el examen? No, 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 ¿cómo creen? No, no crean que en el examen les van a preguntar, ay, ¿cuál es la composición del moco de la cavidad nasal? ¿O qué hacen las neuraminidasas en el moco? O no, 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 no es nada. Acuérdense que estoy haciendo tiempo para no cubrir tanto del, del temario, ¿sí? O sea, por los que nos faltan. Entonces, cuando se consume salsa de botella, se quita la mucosidad del estómago, como dicen. No, no, no que se quite la mucosidad, no. Simplemente estás haciendo todavía un poco más corrosivo el contenido gástrico, ¿sí? Solamente es un poquito más corrosivo, ¿sale? Entonces, no es que una salsa que se coman unos churros con Valentina y que digan, ay, la salsa va a quitar el moco estomacal. No, no. ¿La mucina amarilla indica infección? No necesariamente, ¿eh? Fíjense que el color del moco no va a ser signo de infección. Nunca, nunca se basen en eso. Hay signos que son mucho más certeros, ¿sí? Mucho más francos para una infección, pero no, no necesariamente indica infección. Ahora, hablando de otras cavidades, sí, sí, porque por ejemplo en las mujeres es bien común que la mucosa vaginal, ojo, escuchen el nombre, el término, mucosa. Mucosa no es lo mismo que mucosidad. Es común que la mucosa vaginal cambie su pH, ¿sí? Y que las secreciones entonces sí se conviertan en una mucosidad verdosa, amarillenta, blanquecina, y ahí sí ya podemos hablar de una patología, ¿sí? Pero pues no necesariamente es de infección hablando de estas. En las mujeres sí es un poquito más indicativo. En los exámenes de histología en medicina, sí, sí, en medicina, esto que les estoy hablando, sí, definitivamente sí. Sí, esto en la Facultad de Medicina, de hecho en su primer semestre, sí les va a tocar histología. Entonces, pues, en su primer año, pues, sí les va a tocar histología. Así que no, esto no viene en el examen, pero en la facultad sí. El de atrás paga. Como que hablando de la salsa, pues, no, fíjense que no, ¿eh? Esos son mitos. No, ¿cómo creen que el de atrás va a pagar? No, porque, a ver, este, lo que nosotros en las salsas, eh, percibimos como picante es una proteína que se llama, bueno, una lipoproteína que se llama capsaicina, ¿sí? Entonces esa capsaicina nosotros la degradamos y la metabolizamos. ¿Y qué creen? La absorbemos, ¿sí? Entonces no puede pasar esa capsaicina desde la mucosa gástrica al de atrás, como dicen por ahí en el chat, ¿sí? Entonces no llega íntegra y no puede causar esa irritación en la mucosa, ahora hablando pues de la mucosa anal. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué carrera estudié yo? Yo estudié filosofía y letras y turismo internacional. Porque, a ver, ¿por qué el doctor luego nos pregunta qué color son nuestros mocos? Porque como les decía, o sea, sí, era una creencia que antes, el color del moco indicaba, si había infección o no, pero no, no es, un indicativo, ¿sale? No, entonces, por eso les preguntan, porque antes se creía, pero no, no es indicativo, ¿eh? ¿Las células caliciformes tienen microvellosidades? No, o sea, sí, pero no con función absortiva. Podemos ver aquí, miren, que el borde de cepillo, sí, se extiende sobre las caliciformes, pero no es que sean las caliciformes, es que o son, mejor dicho, las microvellosidades de enterocitos que están posteriores, ¿sale? Dicen que histología es una de las materias más difíciles en la carrera. ¿Es cierto? Es cierto. Sí, es verdad. Así que tómenlo esto como una introducción, ¿sí? Porque mis clases no los preparan solamente para el examen de admisión, chicos. Yo los preparo también para la facultad. Así que sí es muy difícil,
en la facultad, así que pongan mucha atención a lo que estamos viendo ahorita. De hecho, todo lo que vamos a ver en nuestro temario es básicamente de, el primer año de medicina. Así que todo lo que estamos viendo, quédenselo bien grabado en su memoria. A ver, ¿el examen de medicina y de farma son iguales? Pues me parece que sí, son iguales. Solo que en farma no hay tanta competencia, entonces no es tan difícil entrar. De hecho, creo que todos los que aplican para farma entran así directo. A ver, entonces la salsa no causa gastritis. Mm, a ver, vámonos por partes, ¿no? ¿Qué es la gastritis? La gastritis es, como lo dice su nombre, inflamación de la mucosa gástrica, ¿sí? ¿Qué puede causar la inflamación de la mucosa gástrica? Muchos factores, ¿no? Entre ellos, el aumento del jugo gástrico, el aumento de la acidez, pues, del jugo gástrico, la disminución del pH del jugo gástrico, la disminución de mucinas. Entonces, como te decía hace un momento, puede ser que sí esa salsita que te estás comiendo, sea un poco más ácida de lo normal, ¿no? Y sí disminuya más el pH gástrico y haga un poquito más corrosiva esa sustancia. Entonces puede pasar que sí, puede pasar que sí, esa salsa, haga un poco más ácido el contenido gástrico y que sí irrite a la mucosa gástrica. Sí, puede pasar, pero no es una garantía. Por eso les hablaba hace ratito de la homeostasis, ¿no? Y por eso les digo que es tan importante cuidarnos, chicos, porque si nosotros estamos siempre bien hidratados, si consumimos alimentos adecuados, no tiene por qué desviarse nuestro estado fisiológico y nosotros mantenemos nuestro estado homeostásico, ¿verdad? Pero si no estamos bien en esa homeostasis, ¿qué va a pasar? Bueno, pues entonces sí, el moco del estómago no se va a regenerar constantemente y una salsita, sí, una gotita de salsa, sí, nos puede causar gastritis, ¿sí? Pero, pues, ¿cómo te digo? ¿La salsa causa gastritis? Sí y no. Sí, cuando no nos encontramos, pues, en nuestro estado fisiológico y no, pues, cuando nosotros, tenemos una homeostasis adecuada. ¿Se me dificultó a mí histología? No, fíjense que no. Porque me gustaba mucho. Sí, entonces, pues ya saben, ¿no? Cuando algo te gusta mucho, lo haces con gusto. Entonces, no, no se me dificultó. Me encantaba a mí el laboratorio de histología. Pero no, no se me dificultó. Echándole ganas, nada es difícil, chicos. Sí, entonces ustedes échenle ganas y nada les va a salir difícil. Y en odontología, ven histología, sí, también. Es importantísima la histología para los odontólogos. A ver, entonces todo lo que sabe lo aprendió vendiendo Bonais. Sí, 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 porque vendiendo Bonais, me la paso viendo TikToks y ahí en TikToks, pues uno aprende todo, ¿no? ¿El reflujo es lo mismo? No. O bueno, sí, sí y no. O sea, el reflujo esofágico o gastroesofágico, sí, pero no. Depende de la, de la causa, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver qué hora es. ¿Sí tenemos tiempo? Híjole. Bueno, a ver, les platico esto y ya nos vamos, ¿sí? Les platico esto. A ver, el esófago se conecta con el estómago a nivel de un esfínter que se llama cardias, ¿sí? Y este cardias está cubierto. No me hagan caso a lo que les vamos a decir, a lo que les voy a decir ahorita, ¿no? No me hagan caso. Ya después van a entender qué es esto, pero a ver, no me hagan caso. El cardias y todo el estómago en realidad está cubierto por un epitelio escamoso poliestratificado, ¿sí? Escuchen lo que dije, escamoso poliestratificado. Yo creo que ya saben a qué me refiero con eso, ¿no? Muchas capas de células planas, ¿sí? Pasa que en mujeres jóvenes, el epitelio del cardias está más bien formado por un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Entonces hay mujeres que sufren de ese reflujo gastroesofágico y se siente muy irritante porque no hay una mucosa que recubra a esta porción. Entonces, eso del reflujo gastroesofágico es lo mismo, causado sí por la misma condición, pero no es lo mismo que la gastritis, ¿sí? Entonces, esa es una razón.
Otra es que sí, el contenido gástrico sea muy, muy ácido y entonces sí cause la salida del contenido gástrico hacia el esófago, ¿no? Entonces, pues no, no es lo mismo, pero bueno, a ver, a mí con casi toda la comida me dan agruras. A ver, ahí dice tu apellido, pero no tu nombre. ¿Eres mujer y tienes como 17, 18 años? Sí, sí, ahí está la explicación, ¿eh? Puede pasar, sí, puede pasar que el epitelio de tu esfínter cardial, en vez de ser un epitelio escamoso poliestratificado, sea un epitelio cilíndrico simple y que permita el regreso del contenido gástrico por el esófago. ¿Sí? Entonces puede pasar. Porque eso lo que le llamamos agruras es eso, el reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Pero bueno, a ver, de pequeña comía diario dulces muy ácidos y ahora tengo gastritis. No creo que sea esa la causa, ¿eh? No creo que sea esa la causa de comer dulces. A ver, el examen para farmacología tiene dos preguntas. La primera, ¿quiere estudiar farma? Y la segunda, ¿en serio? Sí, eso es verdad. ¿El epitelio prismático es el mismo que cilíndrico? Sí, al cilíndrico antes en la literatura de hace 50 años le decían prismático, junto con el cúbico. Es que antes era bien chistosa, ¿eh? Antes era bien chistosa la clasificación del tejido epitelial, pero sí, antes le decían prismático. Entonces no estudió. Sí, es que en la facultad donde yo iba, sí había histología. ¿Cómo ven? A ver, bueno, ¿solo pasa en mujeres? No, no solo pasa en mujeres, es más prevalente en mujeres, no es que solo pasa en mujeres, a nosotros también nos puede pasar, ¿sí? Pero es más prevalente en mujeres, ¿sale? Entonces no es que solamente pase. Bueno, ¿a qué uni fue? Fui a la Universidad del Bonés, a esa fui, a la Universidad Tecnológica del Bonés. Bueno, chicos, se nos terminó el tiempo. Espero que haya servido de algo todo esto que les platiqué. No concretamos en realidad nada sobre las especialidades